Apocalipsis capítulo 19. Como ustedes pueden ver, recuerdan que primero nosotros estudiamos en el capítulo 18 la caída de Babilonia. Antes habíamos visto en el capítulo 17 la condenación de Babilonia. Así que después de la condenación de Babilonia viene la caída de Babilonia. Entonces entramos nosotros ahora, cuando ya cayó Babilonia, vemos nosotros que se ve en el cielo la adoración a Dios. Bueno, en el cielo constantemente se está adorando a Dios, ¿verdad? Porque su magnificencia, su poder, su sabiduría, todo lo que es Él, mueve a sus criaturas a estarlo completamente alabando constantemente. Déjenme decirles que este capítulo consta, podríamos decir así, de 3 partes. La primera parte es la de las alabanzas en el cielo. Luego vamos a estudiar acerca de las 2 cenas, ¿verdad? La cena del Cordero y la cena de la boda del Cordero. Y después entonces vamos a la cena de Dios. Y en tercer lugar, tenemos el jinete del caballo blanco. En esas 3 secciones se divide el capítulo. Así que como vamos un poquito atrasado, pues vamos entonces a tratar de avanzar, ¿verdad? El primer versículo dice alabanzas en el cielo, que es la primera sección, la primera de las 3 secciones. Oí, dice el profeta, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, dice, de gran multitud en el cielo que decían, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Yo quiero que vean ustedes algo bien interesante, porque esta multitud que se encuentra ahí, también la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí vemos otra vez esa gran multitud, ¿verdad? Una gran multitud, ¿ok? Entonces, vemos nosotros que en estas alabanzas ya se encuentra esa gran multitud. Ese capítulo 7, versículo 9, eran precisamente después de que se mencionan los 144,000, se encuentra esta gran multitud. Y también se acuerdan ustedes que en el capítulo 4 del mismo capítulo, del mismo libro de Apocalipsis, encontramos nosotros una visión en el cielo, cuando por primera vez se abre el cielo y se hace la visión del trono de Dios. Había, dice, delante del trono de Dios como un mar de vidrio. Estoy hablando del capítulo 4, versículo 6. Allí había un mar de vidrio semejante al cristal, ¿verdad? Había un mar, pero no estaba lleno de gentes. Cuando nosotros vamos al capítulo 15 y versículo 2, entonces vemos nosotros ya sobre ese mar de vidrio, dice, y también vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y sobre él a los que se habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, la arca y el número de su nombre. Y vean ustedes que esta multitud que está ahí adorando junto con la multitud del cielo, ¿verdad? Ellos están cantándole a Dios, dándole honra y gloria, porque dicen salvación, honra y gloria son el poder de nuestro Dios. ¿Y quiénes son los que necesitan salvación? Pues nosotros, los pecadores que hemos sido redimidos. Así que hay una gran alabanza en el cielo, reconociendo a nuestro Dios, ¿verdad? Como nuestro Salvador. Y dicen ellos, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Quiero que tengan en consideración una cosa. En la Biblia, Dios solamente se casa una vez, solamente una vez. Y podríamos, comparándolo con el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero la mujer le salió adúltera,
fornicaria, prostituta, y anduvo haciendo amores por todos lados. Yo no sé qué hombre podría soportar a una mujer tal, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios siempre le ha sido fiel a su iglesia, siempre le ha sido fiel a esa mujer que representa a la iglesia, ¿verdad? Y dice que esta iglesia, finalmente el Señor la juzga porque ha corrompido a la tierra con su fornicación, de tal manera que ella se hizo ramera, ¿verdad? Y eso es triste, hermanos, porque la iglesia comenzó pura, pero después con el tiempo, como nosotros sabemos, ya para el siglo, a final del siglo tercero y cuarto, especialmente en la época de Constantino, la iglesia se corrompe, entra la apostasía a la iglesia, entran las herejías y entra la adoración de imágenes y todas esas cosas que nosotros conocemos. Y esa era la iglesia de Dios. Y sin embargo, ¿verdad? Siempre dentro de esa iglesia Dios ha tenido un remanente, un pequeño grupo, los cuales siempre se han mantenido fieles a Dios. Y el Señor, pues, finalmente tiene que juzgar a su iglesia. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Que todos los santos, todos esos, ese remanente que ahora ha sido salvo, porque al final de cuentas, la mujer se vuelve contra el remanente de Dios, ¿verdad? Usada por Satanás, como dice el capítulo 12, y dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer, contra los descendientes de aquel grupito pequeño que eran fieles, que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Y entonces, finalmente hay que juzgarla. A todos Dios nos da un tiempo de gracia, en la manera personal, así como también a manera de iglesia en conjunto. Nosotros tenemos de gracia. El Señor nos soporta durante algún tiempo, pero hay un momento que dice hasta aquí llegó. Me viene a la mente el recuerdo de varias personas en la Biblia. Tenemos a Faraón, ¿verdad? Faraón, las primeras 7 plagas todavía había misericordia de Dios, pero cuando llegó ya la octava, novena y décima, ahí se cerró y dice Dios, hasta allí le endureció el corazón a Faraón. Tenemos el caso de Saúl, el Señor lo llama siendo de las tribus más pequeñas, podríamos decir era insignificante, por decir así, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor le permite llegar a ser rey. Y cuando ve que no obedece, entonces hay un momento que Samuel va y le dice que el Señor ya lo cortó, ya lo rechazó. Todos tenemos un tiempo personal de gracia, pero la iglesia también. Y en esta dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues el Señor ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que la misma iglesia se volvió contra los santos de Dios, ¿verdad? Y persiguió a los santos. Nosotros conocemos el asunto de las cruzadas, la Santa Inquisición, que siempre me gusta recalcar que de santa no tenía nada, ¿verdad? El hecho de que levantó a los jesuitas para poder contrarrestar la reforma, etcétera. Y por todos los tiempos siempre hemos visto, yo cuando estaba chiquita recuerdo que cuando alguien llegaba de otra religión, desde el púlpito el sacerdote decía que no quería que recibieran a nadie de otra religión porque si no iban a ser excomulgados. Y la gente, pues, aunque ni entendía bien lo que era todo eso, ¿verdad? Pero sentían miedo, decían, eso de excomulgado suena a algo grave. Y entonces, pues, rechazaban a cualquier denominación que llegase al pueblo donde yo vivía. Otra vez, vamos al versículo 3. Versículo 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. A mí se me hace bien interesante, ¿saben, hermanos? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y pues, y es lógico, no, nadie lo sabe todo, ¿verdad? Pero qué bueno que estudiamos la palabra de Dios para ir aprendiendo. La adoración a Dios, a veces nosotros adoramos todavía como Babilonia adora. Casi la mayoría de personas, ustedes van a ver que ponen las manos juntitas para adorar, ¿verdad? Para orar, por ejemplo. Y realmente el asunto de poner las manos
juntitas, es una creencia de Oriente, como las religiones paganas, budistas, que ellos sentían que la energía se mantiene, también hacían el mismo, ¿verdad? Para que la energía no se gaste, que quede siempre dentro del cuerpo. Así no era como adoraba el pueblo de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Mari. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 7. 7. Ahí mismo. 7, 11 o el 7. Creo que tú lo ves mejor que yo. Sí, 7, 11. 7, 11, ok. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Cómo adoraban? Postrados con su rostro, porque ¿saben una cosa? Cuando yo en todas partes en la Biblia veo que cuando se aparecía un ser celestial, tal vez en una teofanía o tal vez en una visión, ¿verdad? Siempre los hijos de Dios caían a sus pies. Primero porque se sentían abrumados, era espantoso ver, imagínense qué sucedería si de repente se nos aparece alguien aquí enfrente de un ataque al corazón, ¿verdad? Pero ellos caían al suelo para adorar. Números capítulo 20, versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Muy bien. Génesis capítulo 17, versículo 3. No lo vamos a leer quizás todo, pero siempre vamos a ver nosotros de que la adoración era de esa manera. Veamos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo. Ahí tenemos otra vez al patriarca, ¿verdad? Haciendo lo mismo. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar en el libro de Levítico y en Nehemías el mismo tipo de oración. Pero veamos por lo menos Mateo capítulo 17, 6. Veamos algunos versículos del Nuevo Testamento. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Muy bien, Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El mismo Señor Jesús, ¿verdad? Esa era la costumbre de adorar. Y yo digo, no es que a Dios le importen mucho las formas, pero es que la forma demuestra, podríamos decir, es una muestra de consideramos quién es Él y quiénes somos nosotros. Que nosotros ni siquiera tenemos, podríamos decir, el derecho de levantar nuestros ojos a Dios porque somos pecadores, somos el polvo de la tierra, y eso es lo que ellos querían significar cuando se tiraban, se arrodillaban, se postraban, decir, Señor, yo soy polvo, tú lo eres todo, ¿verdad? Y extendían sus manos a Dios para adorarlo. Qué hermoso aprender de la adoración como está escrita en la palabra de Dios, ¿verdad? No con eso quiero decir que vamos a criticar a la gente por cómo ellos adoran, porque la mayoría de personas pues no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ser pacientes y tenemos que ser amorosos, no vamos a criticar a nadie. Al fin y al cabo, pues el Señor ve nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra sincera adoración. Pero es lindo aprenderlo, a hacerlo como bíblicamente está en la palabra de Dios. Así que veíamos entonces la adoración en el cielo, ¿verdad? Los ángeles adoraban, los ancianos adoraban, la multitud adoraba, los seres vivientes adoraban. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros todos los días tenemos que adorar a nuestro Dios porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Muy bien, seguimos adelante. Entonces dice que salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos,
y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí, dice, la voz como de una gran multitud, como del estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina, ¿verdad? Siempre que nosotros escuchamos una gran multitud, dice que se oye como el ruido de muchas aguas. También así se oye la voz de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí tenemos la voz de Dios también como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos también, ustedes se acuerdan, Ezequías, él también tuvo visión celestial, ¿verdad? Y cuando encontramos, perdón, no Ezequías, a Ezequiel, perdón, en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 24, vamos a ver ahí cómo describe Ezequiel la voz de Dios. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Fíjense, los querubines dice que el sonido que hacían con sus alas era semejante a la voz de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a Éxodo capítulo 20, versículo 18, que nosotros todos sabemos que en el capítulo, todo adventista sabe que en Éxodo capítulo 20 se encuentra pues Dios dando los mandamientos y los estaba dando oralmente. Después se los da en unas tablas de piedra, pero cuando Dios estaba hablando, el monte retumbaba con la voz de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Exactamente, la voz de Dios era como trueno, relámpagos, sonido de bocina. Bueno, yo a veces pienso de que todos nosotros pensamos de que cuando veamos a Jesús venir, ¿verdad? En gloria y majestad, como que fuera quizás como que fuera un show de pólvora, ¿verdad? Eso se va a quedar chiquito comparado cuando Jesús venga. Dice Elena G. White, el cielo se va a abrir, se va a romper como un pergamino. Imagínense ustedes como una cortina que se abre el cielo. Jesús viene con toda esa energía, con todo ese poder, con toda esa magnificencia, majestad, tanto que la tierra se mueve de su lugar. Es más que un terremoto, es algo tremendo, ¿verdad? Así que ellos ahí delante de la presencia de Dios alababan a nuestro Dios. Es importante que sepamos quién es Dios, para que a la hora de alabar no sea con la televisión un poquito del volumen bajo. No, hermanos, vamos a alabar con todo nuestro corazón, vamos a hacerlo con todo nuestro ser, aprender a las criaturas celestiales como ellos adoraban, ¿verdad? Y miren lo que decían ellos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, capítulo 2, concerniente a la esposa del Cordero. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice que la ciudad de Dios, ¿verdad? Es la esposa del Cordero. La ciudad, siempre me recuerdo cuando estudiamos un trimestre el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y muchas personas cuando preguntábamos, ¿verdad? ¿Quién es la esposa del Cordero? Y pues la gente toda decía la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia representa una mujer y la mujer es la esposa de Cristo y la iglesia es la esposa de Cristo. Y fue interesante ver, ¿verdad? Que cuando vimos el versículo 2,
decía, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué dice eso? Porque ahora, acuérdense, para el capítulo 21 ya pasó el milenio y dentro de la ciudad viene toda la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora esa iglesia, que sí es un edificio, pero dentro de ella vienen todos los santos, esa es la esposa de Cristo. Y ella dice, se ha preparado y está vestida de lino fino porque representan las acciones justas de los santos. Me encanta a mí estudiar el asunto de la salvación por la fe, porque sabemos que la salvación por la fe no es por obras, pero al mismo tiempo me encanta estudiar el libro de Santiago, porque Santiago dice, pero la única manera que tú puedes demostrar si realmente le eres fiel a Dios es a través de tus obras, es a través de tu estilo de vida, es a través de cómo te vistes, cómo hablas, a dónde vas, qué piensas, lo que tú haces todos los días, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, que sea para la honra y la gloria de Dios. Así la iglesia viene pura y santa, ¿verdad? Ya hemos pasado una vacación en el cielo en el capítulo 21:2. Y sigue diciendo en Efesios 4, versículo 24. Y Colosenses, en esos dos versículos, vemos nosotros que dice que estaban vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esa, la justicia de Cristo, que ahora es nuestra, es la que nos hace simbolizar el vestido blanco, ¿verdad? De la mujer, de la esposa del Cordero. Y vimos también otro versículo aquí en Colosenses, que estamos vestidos de la justicia de Cristo en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El propósito de Cristo con el evangelio no es solamente perdonarnos los pecados, no es solamente librarnos de la culpa, no es solamente darnos vida eterna. El Señor nos transforma todos los días. Si todos los días estamos conectados con su palabra, algo se está operando dentro de nosotros. Quizás no lo notemos, pero las personas de afuera sí lo notan, ¿verdad? Porque nos vamos renovando y nos renovamos, como dice también Romanos capítulo 12, a través de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y el entendimiento se renueva a través de lo que percibe por las avenidas del alma. Muy bien. Entonces, vemos nosotros, entonces sigue diciendo el versículo 9, estamos en 19:9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, llamados a la cena del Cordero. Y miren, hermanos, yo quiero estar en esa cena, en la cena del Cordero. Hermana White lo describe de una manera tan hermosa que la primera vez que nos sentemos a la mesa va a ser una mesa de kilómetros de distancia, una mesa de plata, pero que nos vamos a poder ver bien el que esté en un extremo como el que esté en el otro extremo. Porque pues seremos nuevas criaturas, con nuevas facultades, con una naturaleza diferente a la carnal, ¿verdad? Seremos, como dices, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilla, hermanos! Vamos a estar en esa fiesta no me la pierdo yo. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, se da una pequeña descripción de ese momento de la cena, del llamado a la cena. Veamos el versículo 2 y 3. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
La mayoría de la gente ni siquiera le interesa. Y bueno, y hay muchos que ni siquiera saben que va a haber una cena de bodas del Cordero. Nos corresponde a ti y a mí hacerles saber de todas esas cosas, porque el Señor nos ha dado este conocimiento para que lo compartamos con otros. Pero Dios quiere invitar a todo el mundo. Desgraciadamente, la mayoría del mundo se va a perder. Y miren lo que dice el capítulo 25, versículo 10, cuando vemos la parábola de aquellas jóvenes hermosas que 10 vírgenes, ¿verdad? Que estaban preparándose precisamente para ir a esa fiesta de bodas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vean que ahí hay una palabra clave, y es la preparación. Esas estaban preparadas. Hermanos, no dejemos que a nosotros nos suceda la experiencia de las 5 fatuas. Preparémonos hoy que tenemos tiempo. Estudiemos, rebusquemos, aprendamos de la palabra de Dios, compartamos, crezcamos en el Evangelio para que estemos preparados, para que no tengamos solo el pequeño poquito, como personas que dicen, ¿cuánto es lo menos que tengo que poder que saber para yo, ¿verdad? No es lo menos, sino la abundancia de lo que Dios nos quiere dar, que lo hagamos nuestro, que amemos a Jesús, que anhelemos conocerlo mejor cada día más. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Yo me postré a sus pies, dice, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy, dice, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Saben, el Señor ha querido llamar a un pueblo especial, a ti y a mí. Si tú estás conectado en esta noche, no es por casualidad, es porque Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4, versículos del 9 y al 10. Otra vez aquí, él está postrado adorando a Dios. Y veamos lo que el diablo demanda de las personas. Mateo 4, versículos 9 y 10. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra única adoración la merece nuestro Dios, la merece Jesús, ¿verdad? Nosotros no debemos de postrarnos delante de nadie, sino solamente delante de nuestro Dios. Eso es en primer lugar. Nosotros conocemos pues que la ramera le ha enseñado a postrarse delante del palo, delante del hierro, delante del lodo, delante del papel, del cartón, etcétera, ¿verdad? Pero el Señor dice, no lo hagas, ¿verdad? Nosotros somos los que retenemos el testimonio de Jesús y debemos solamente adorar a Dios porque dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, el Señor ha llamado a un pueblo para que seamos sacerdotes y profetas de Dios. Éxodo capítulo 23, versículos 24 y 25. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Saben que ayer en la noche estábamos teniendo un estudio bíblico y me dio tanto gusto de que una persona, ¿verdad? Que no tiene mucho de haberse bautizado y que uno de sus problemas más grandes era deshacerse de una virgen que casi era del tamaño de esa persona, grandísima, y la tenía en su casa. Y para él eso era algo sagradísimo. Y cuando se llegaba el momento de querer hacer la decisión, decía, ay, pero es que entonces me tengo que deshacer de mi virgencita. Y era una lucha, miren hermanos, es que es una esclavitud, como dice la palabra de Dios, la ramera ha embriagado, la gente está emborrachada con el vino de Babilonia. Y cuando el Señor los está queriendo limpiar y sacar, no es fácil.
Y ayer en la noche dio un testimonio que yo dije, bendito sea tu nombre, Señor. Dice, finalmente entendí, dijo esa persona, porque ya hasta me deshice de la estatua que tenía, y etcétera, etcétera. Qué maravilla. Dios hace esas cosas. Amén. Pero nosotros somos los que hemos de ser los mensajeros de llevar este evangelio precioso para que las personas puedan salir de la esclavitud. Veamos Isaías capítulo 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Así es, Él es nuestro único Dios. Él es el único creador. Él es el único portentoso. Todo lo demás es así como los magos allá en Faraón hicieron milagros mentirosos, ¿verdad? Pero lo que Dios hace no se llama ni siquiera milagro, porque lo que Él hace lo hace por su naturaleza poderosa. Así que para nosotros, milagro, para Dios son sus obras normales. Salmo 150, versículo 6. Y lo dice todo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Todos nosotros, nuestra adoración se la debemos a nuestro Dios. Hemos decir, ¿verdad? Que el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el mismo espíritu que inspiró a cada profeta para escribir que no hay otro Dios más que nuestro Dios y que solamente a Él le debemos honra, gloria, adoración, alabanza. Saben, hermanos, como decía antes, Dios siempre quiso tener un pueblo profeta. Y el pueblo adventista es una representación de los levitas, porque los levitas eran los que estaban encargados de las cosas del templo. Y a nosotros se nos ha dado la revelación del templo de Dios, del tabernáculo de Dios, de todo el ministerio que se llevaba a cabo en el tabernáculo, ¿verdad? Nosotros somos los llamados levitas y tenemos la responsabilidad de servir al pueblo. El testimonio de Jesús lo tiene el pueblo de Dios. Amén. Amén. Así que entonces, ¿verdad? Nos sigue diciendo la tercera parte del capítulo, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto. Y el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, en primer lugar, ya hemos hablado en los primeros capítulos, ¿se acuerdan cuando hablamos de las iglesias? La primera iglesia que vimos, cuando vimos los caballos del Apocalipsis, que fue cuando se empezaron a abrir los sellos, el primer caballo era blanco, significa pureza, significa verdad, y dice que con justicia juzga y pelea. Juan capítulo 5, versículo 22. Bueno, en el capítulo 5, la palabra de Dios nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 22. Es exactamente lo que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Por eso el que va montado en el caballo es el que con justicia juzga y pelea. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Daniel capítulo 10, versículo 6. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahí está, el que viene sentado sobre el caballo es nuestro Señor Jesús. Eso también lo encontramos pues en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan en el primer capítulo? Si ustedes leen los versículos del 13 al 15, está diciendo lo mismo que nos acaba de decir Daniel. Llama de fuego, ¿verdad? Su voz como estruendo de muchas aguas, etcétera. Brilla, sus pies como el bronce, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la descripción del Hijo de Dios. Y dice que había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito, y esto es bien interesante, hermanos. Dice que Jesús tiene, fíjense bien, tiene muchas diademas. Hay diferencia entre diademas y coronas. Jesús tiene una corona, pero tiene muchas diademas.
porque en el tiempo de antes la corona la llevaba el rey, podríamos decir, en el caso de Babilonia, podríamos decir Nabucodonosor, pero diademas eran las que se traían de las conquistas que se hacían en diferentes lugares, hacia a la corona se le agregaban diademas, y la diadema no era completamente redonda, sino que era un poquito abierta. Por eso es que hasta el día de ahora las mujeres dicen, me voy a poner mi diadema, y se ponen una cosita así que no está cerrada, sino que tiene una abertura, ¿verdad? Pues Jesús dice que había en su cabeza muchas diademas, y dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y yo no sé si a ustedes se les hace interesante ese hecho. En primer lugar, pues el nombre siempre ha sido el carácter, ¿verdad? A través de todas las épocas vimos nosotros que el nombre significa el carácter. Daniel, el mismo nombre Daniel significaba, ¿verdad? Jehová juzga o es mi juez, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, Edom, ¿verdad? Edom, rojo, porque él era, bueno, por varias razones. Una, porque la mayoría de personas dice que era pelirrojo, aunque la Biblia latina, o mejor dicho, Reina Valera, dice que era rubio. Pero también dice que se le llamaba rojo porque cambió su progenitura por una comida que tenía color rojo, ¿verdad? Tenemos a Jacob. Jacob era pues, engañador, y eso es lo que decía el nombre. Muy bien, así como podía haber sido un nombre bueno o un nombre malo, pues en el nombre estaba el carácter de la persona. Y dice acá que tenía ese nombre escrito, pero que ninguno conocía su nombre sino él mismo. Y a mí se me hizo muy interesante porque una de las promesas que tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, veamos lo que dice ahí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Miren qué interesante. Jesús va a tener un nombre que nadie conoce, y nosotros también vamos a tener un nombre que nadie conoce, pero nosotros sí lo vamos a conocer, nuestro nombre. Vamos a saber por qué nos dio ese nombre el Señor, y vamos a decir si es justamente el nombre que me queda a mí. Porque el nombre que Jesús va a llevar es el nombre que le queda a él, que lo abarca todo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador, Consolador, y toda la lista de grandes títulos y nombres que ha recibido a través de todas las edades. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean ustedes, va a escribir el nombre de Dios, pero también va a escribir el nombre nuevo de Jesús en nuestra frente. O sea que nosotros sí lo vamos a conocer ese nombre. Amén. Los demás no van a saber, pero el pueblo de Dios sí va a saber cuál es el nombre de Jesús, ¿verdad? No nos aguantamos porque lleguen todos esos acontecimientos y digamos, y pongamos, como dicen, uno con uno, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía necesitamos conocer y saber. Y dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Juan capítulo 1, ¿verdad? Es un versículo bastante conocido por nosotros, cuando nos habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él trae ese nombre, dice que estaba en su ropa y lo traía teñido de sangre, ¿verdad? Su estampado, por decir así, de su ropa, decía que era el Verbo de Dios. Y dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ya sabemos lo que significa lo blanco, no lo voy a repetir, le seguían también en caballos blancos. O sea que, ¿saben qué? Siempre en la palabra de Dios encontramos nosotros, ¿verdad? La pureza, el cielo se caracteriza por la pureza, por eso Jesús tuvo que sacar a Satanás y a sus ángeles cuando pecaron,
porque no se admite nada impune en el cielo. Y hoy nosotros tenemos que hacer esa preparación. Esa santidad la tenemos que alcanzar antes que cerremos nuestros ojos para que podamos calificar para estar en la patria celestial. Y esto no de nosotros, porque el Señor dice que Él da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere su buena voluntad. Él quiere que seamos puros, que seamos santos. Permitámosle, permitámosle. El único obstáculo que hay para alcanzar eso somos nosotros mismos. Dice, salía de su boca una espada aguda para herir con las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Conozco algunas personas que me dicen, oh, de paso, si ustedes quieren saber más de esta porción del libro de Apocalipsis, vayan al conflicto de los siglos. Lean desde la página 699 hasta la 702 para que veamos al triunfante Jesús cuando ha de venir, ¿verdad? En gloria y majestad. Efesios, una espada aguda de 2 filos, Efesios capítulo 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, Jesús, la palabra de Dios sale a través de la boca de Jesús. Él siempre nos ha dado su palabra y cuando él ya no iba a estar, dijo, le voy a dejar el Espíritu Santo para que les recuerde todas las cosas que yo les he hablado. Y el Espíritu Santo que les hablaba a los profetas para darnos la palabra de Dios. Y el libro de Apocalipsis comienza diciendo la revelación que Dios le dio, ¿verdad? La dio a través de Jesucristo, la mandó por su ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estudiamos en el primer capítulo. Así que la palabra de Dios es la espada. Si nosotros queremos pelear con alguien, hermanos, que sea a través de la misericordia de la palabra de Dios, no con palabras soeces, no con palabras groseras, sino con la misericordia que Dios ha puesto en su palabra. Que siempre nuestro hablar sea como el de Jesús, escrito está, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículos 19 y 20. Dice ahí que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Exactamente, ¿verdad? El Señor viene a hacer la cosecha, ya sus santos están con él, ¿verdad? Pero los malos, ¿verdad? Ellos son representados por el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y saben que esto hay personas que quieren justificar ciertos pecados y en este caso los tatuajes. Y las personas dicen, ve, Jesús tiene un tatuaje. Eso no es lo que dice que Jesús está tatuado. Él dice que tiene en su vestidura y en su muslo escrito este nombre, no dice tatuado. Si yo pongo mi vestidura un estampado, ¿verdad? Porque estoy trayendo el título. Y acuérdense que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, son símbolos. No es que Jesús anda tatuado de su cuerpo, no. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe mantenerse puro, sano y santo. Ahora, si alguna persona que está escuchando tiene tatuajes, Dios entiende que algunos de nosotros entramos, como decimos, éramos filisteos o éramos moabitas como Ruth, pero entramos al pueblo de Dios. El Señor perdona los tiempos de ignorancia. Yo personalmente les puedo decir que no, tal vez no lo pueden ver, pero yo ahí tengo los ojitos de cuando yo usaba aretes, ¿verdad? Y me recuerdo que usaba anillos y cadenas y pulseras, etcétera. Todos venimos del mismo lugar como pecadores, pero Jesús nos limpia, nos purifica. No quiere decir que Jesús está tatuado, quiere decir que Él está mostrando quién es Él, trae su título con Él. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol
y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Aquí viene la otra cena. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, de carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos los libres, todos los libres y esclavos, de los pequeños y de los grandes. Veamos Jeremías capítulo 9, 22. Va a haber otra cena. La primera estarán los santos comiendo con Jesús en esa mesa larguísima de kilómetros y kilómetros de distancia, una mesa de plata. Pero aquí viene la otra cena. Jeremías capítulo 9, versículo 22. Habla, así ha dicho Jehová. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojos tras el segador, que no hay quien lo recoja. Ven ustedes, cuando Jesús venga por segunda vez, aquí van a quedar sobre esta tierra tirados los cadáveres de miles y miles, bueno, millones de personas, ¿verdad? Que no va a haber quien los entierre. Las aves, dice, vendrán, ¿verdad? Clamó a las aves para que se los coman. Las aves de rapiña, ¿verdad? Se van a comer todos esos cuerpos que quedarán tirados sobre toda la tierra. Y vi, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba su caballo y su ejército. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, vemos nosotros que el diablo hace el último esfuerzo por querer, y lo vamos a ver más descrito y con más detalle en el capítulo 20, ¿verdad? De la próxima semana, cuando se lleva a cabo la guerra del Armagedón, cuando el diablo hace el último intento por tomar el reino de Dios. Y entonces vamos a ver la resolución de este conflicto que ha llevado más de 6,000 años de duración. Y dice, y sigue diciendo la palabra de Dios. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. La bestia, pues ya sabemos que significa tanto el poder político religioso de Roma. Y con ella el falso profeta. ¿Cuál es el falso profeta? El falso profeta es el que pretende ser siervo de Dios, pero no lo es. Estamos hablando de todas las iglesias que enseñan lo contrario a la palabra de Dios, que no son católicas. Todas las iglesias protestantes enseñan otra cosa que no es la palabra de Dios. Todos ellos son el falso profeta, que la bestia, y habían adorado a su imagen. Había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca. Nosotros ya estudiamos eso en Apocalipsis 13. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. En el capítulo 13 de Apocalipsis también ya lo habíamos estudiado antes, donde dice, verdad, de que cuando vemos nosotros que se une con la bestia que tiene los cuernos como de cordero, pero que habla como león, como dragón, ¿verdad? Ahí nosotros vimos en el capítulo 13, versículos 13 y 14, que dice que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego a la tierra delante de los hombres, pero dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Fíjense que hasta tienen que pedir permiso a Dios para hacer esas señales. Dios se lo permite para que se dividan los dos grupos exactos, los que se salvan y los que se pierden. Dice que se le había sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan la imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muy bien. Y fíjese que ahí dice que había engañado a los que recibieron la marca. ¿A quiénes engaña? A los que no son fieles a Dios.
Va a llegar el momento, hermanos, de que ese pequeño pueblo va a ser aislado, va a ser marginado, porque no se rehusó a recibir la marca. ¿Saben qué? Es increíble, bueno, y no quiero decir, y no quiero que me tomen a mal, hoy en día lo que está pasando con la pandemia, pues todo el mundo quiere recibir la vacuna, pero si hay alguno por ahí que no la quiera recibir, pues todo el mundo se le vuelve encima, porque quiere hacer, porque quiere hacer lo que su conciencia le dice. Es tremendo eso. Debemos aprender nosotros a respetarnos entre nosotros mismos, aún entre nosotros, ¿verdad? Aún mismo dentro de la iglesia hay un montón de gente que se va a poner la vacuna y cada quien va a hacer lo que mejor sienta que tiene que hacer, es de acuerdo a su conciencia. Pero si hay alguno que no se la quiere poner, no debemos de verlo mal, porque esa persona no lo quiere hacer, ¿verdad? Debemos aprender a respetarnos. Pero en aquel momento dice que aquellos que reciban la marca, todos van a ser engañados. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Veamos Apocalipsis y vean esto en Apocalipsis 20:10, que va a ser el capítulo que vamos a estudiar la siguiente semana, porque aquí está hablando de la bestia y del falso profeta, ¿verdad? Con eso comienza el versículo 20. Y la bestia, dice, fue lanzada al lago de fuego junto con el falso profeta. Ahora vamos a Apocalipsis 20, versículo 10, porque se le van a agregar más. Vamos a ver qué dice ahí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vean ustedes, ahí primero son lanzados la bestia y el falso profeta. El final en el capítulo 20, entonces el diablo también va a ser echado ahí. Veamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11-15, otra vez hablando de los engaños. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Imagínense, hasta sus ministros, dice, se van a vestir como ministros de justicia, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que el engaño va a estar por todos lados. Solo aquellos que han estudiado realmente y han escudriñado este libro y han pasado tiempo, han pasado horas y horas estudiando su palabra, son las personas que van a poder resistir por la gran misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo les va a recordar todo aquello que han estudiado. Y así no van a poder ser engañados. Muy bien, versículo 21 dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, con la palabra de Dios. Fíjense cómo van a ser muertos con la palabra de Dios. Dice que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí quedarán millones de personas extendidos, tirados sobre la faz de la tierra, hermanos. Yo quisiera ver a todas esas personas en el cielo. Y quiero hacer, aunque sea mi poquito, poner mi granito de arena para que esas personas puedan estar en la patria celestial. ¿No quisieras tú, querido hermano, unirte al grupo de los que trabajamos para buscar las almas? Yo te invito. Salmo 37-38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Los impíos van a ser destruidos, pero hay que darles la oportunidad, hermanos. Hay que ir y tocar las puertas. Hay que buscar a la gentecita para tratar de arrancar los tizones arrebatados del fuego. Mire lo que dice Salmo 94-23. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Aquellos que rechacen su palabra van a ser destruidos. Pero antes nosotros tenemos que darles esa oportunidad de que puedan escuchar su palabra. Pero si al final usted va y lleva la palabra de Dios y la persona le dice, no, no estoy interesado, bueno, por lo menos usted cumplió. Esas personas van a ser parte de todo eso que se pierden. Pero yo les digo una cosa, yo veo las multitudes, veo tanta gente, veo en las noticias personas
yendo en procesiones, siguiendo muñecos que los van cargando los hombres porque ellos mismos no pueden caminar. Yo veo la cantidad de personas detrás de todo eso. Mi corazón anhela alcanzar a toda esa gente que viven engañados, que están emborrachados con el vino de Babilonia. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude para que al aprender estas cosas no solamente nos enriquezcamos nosotros, sino que también podamos compartir estas riquezas con otras personas y que ahí en la patria celestial un día ustedes y yo podemos estar en ese mar de vidrio que estará en la presencia de nuestro Dios y estaremos con palmas en las manos, con una corona en nuestra cabeza que Jesús nos habrá dado y que le pertenece a Él, y que alabaremos al Señor y también juntos con ellos nos uniremos a la alabanza celestial y nos uniremos también en la mesa del Señor. El Señor les bendiga en esta noche.